Hay momentos en la vida que no te da tiempo de procesar mientras ocurren. El cerebro los registra en ralentí, como si supiera que necesitarás reproducirlos muchas veces después para entender exactamente qué pasó. El mío ocurrió un martes por la mañana, a las 10:20, en una sala de reuniones con paredes de cristal que daban al open space donde trabajaban 43 personas. Las mismas personas con las que yo había compartido 5 años de crecimiento, 3 rondas de financiamiento, 2 crisis de liquidez, y más noches sin dormir de las que sería capaz de contar. Rodrigo me llamó a esa sala sin previo aviso. Lo que en aquel momento me pareció una reunión de rutina, una de esas conversaciones informales que tenemos los lunes y que a veces se retrasan al martes. Llevaba mi taza de café. Llevaba incluso el cuaderno donde tomaba notas de todo, porque era así como yo funcionaba, anotando, registrando, dejando constancia. 14 años de costumbre. Me senté frente a él. Y lo primero que noté fue que no me miró a los ojos. Rodrigo siempre me miraba a los ojos. Eso era algo que había admirado de él cuando lo conocí, cuando era solo un emprendedor con una idea brillante y muy poco más. Tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir que eras la persona más importante de la habitación. Con los años aprendí que esa habilidad era parte de su encanto y también parte de su problema, porque Rodrigo le hacía sentir a cada persona que era la más importante, y eso, eventualmente, genera un tipo de confusión muy peligrosa. Ese martes no me miró. Miró la mesa. Y empezó a hablar. Marta, voy a ser directo contigo porque creo que te lo mereces. Cuando alguien empieza una frase diciendo que va a ser directo, lo que viene a continuación casi nunca es una conversación directa. Es una conclusión que ya se tomó sin ti. Hemos tomado la decisión de hacer cambios en la dirección financiera de la empresa. Creemos que necesitamos una perspectiva nueva, alguien que encaje mejor con la visión de la siguiente etapa. Silencio. Lo que recuerdo con más nitidez no es lo que dijo después, sino el silencio que vino antes de que yo pudiera procesar esas palabras. Un silencio de 3 o 4 segundos que me pareció eterno. Al otro lado del cristal, un compañero levantó la vista de su pantalla un momento, como si hubiera sentido algo en el aire, y luego volvió a mirar su ordenador. ¿Estás despidiéndome? Le pregunté. No porque no lo hubiera entendido. Lo pregunté porque necesitaba que lo dijera con esa palabra. Que lo nombrara. Estamos reorganizando el equipo directivo, dijo. Rodrigo. ¿Me estás despidiéndome? Otra pausa. Sí. Hay algo que nadie te cuenta sobre los despidos, y es que el cuerpo reacciona antes que la mente. Noté que me ardían las mejillas. Noté que apretaba el cuaderno con más fuerza de la necesaria. Noté que una parte de mí quería levantarse y salir de esa sala en ese preciso momento para no darle a nadie el espectáculo de verme procesar esto en público, detrás de ese cristal. ¿Puedo preguntar por qué? Dije. Y lo dije con una calma que todavía me sorprende cuando lo recuerdo. Fue entonces cuando Rodrigo me miró. Por primera vez en toda esa conversación. Y lo que vi en sus ojos no era culpa. Era algo que yo entonces interpreté como resolución, como convicción, pero que con el tiempo aprendí a llamar por su nombre correcto. Era arrogancia. Marta, llevas 14 años con nosotros y te lo agradezco. Pero la empresa ha crecido. Necesitamos sangre nueva. Alguien que traiga ideas frescas. Honestamente, en este punto, creo que cualquiera puede hacer lo que tú haces. Eres reemplazable. Todos lo somos. Eres reemplazable. Lo dijo así. Con esa naturalidad. Como si fuera una verdad objetiva, como si me estuviera haciendo un favor al decírmela. Y lo que hice a continuación fue lo que nadie esperaba que hiciera. Ni él, ni yo misma. No lloré. No discutí. No le dije todo lo que en ese momento quería decirle sobre los 14 años que yo había puesto en esa empresa, sobre las noches que había trabajado mientras él dormía, sobre las veces que había salvado negociaciones que él ni siquiera sabía que estaban a punto de romperse. Me levanté. Le dije que necesitaba que el proceso de salida se gestionara correctamente. Le dije que quería todo por escrito. Le estreché la mano porque así soy yo, porque la educación no se negocia con la rabia. Y salí de esa sala. Crucé el open space con pasos lentos.
mirando al frente, con la taza de café todavía en la mano y el cuaderno bajo el brazo. Nadie sabía todavía lo que acababa de pasar. Pero yo sí. Y lo que pensé mientras caminaba hacia mi despacho fue muy sencillo, que acababa de cometer el error más caro de su vida. Aunque en ese momento no tenía forma de saber hasta qué punto tenía razón. Si eres nueva aquí y este tipo de historias te enganchan tanto como a mí me costó vivirla, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, mándasela. A veces las historias llegan cuando más las necesitamos. Para entender lo que ocurrió después, necesitas entender primero lo que yo hacía. Y voy a explicártelo de la forma más sencilla que pueda, porque esto no va de números ni de tecnicismos. Va de trabajo invisible. Cuando conocí a Rodrigo, yo tenía 28 años y él tenía 31. La empresa era una startup de 5 personas con una idea de software que en aquel momento parecía prometedora pero que no tenía forma, no tenía estructura, no tenía ningún mecanismo real para sobrevivir más allá de los ahorros personales de Rodrigo. Me contrató como directora financiera porque yo había trabajado 3 años en una firma de inversión y sabía hablar el idioma de las personas que tenían el dinero que él necesitaba. Y eso es exactamente lo que hice durante 14 años. Imagínate que una empresa es como una casa en construcción. El fundador es el arquitecto, el que tiene la visión de cómo debe quedar la casa cuando esté terminada. El equipo de producto son los albañiles, los que levantan las paredes. El equipo comercial son los que van puerta a puerta a buscar a los futuros inquilinos. Pero hay un trabajo que casi nadie ve, el de la persona que gestiona las relaciones con el banco, con los proveedores de materiales, con los inversores que van a pagar la obra mientras los ingresos llegan. El que revisa que los permisos estén en regla. El que avisa cuando hay una grieta en los cimientos antes de que nadie más la vea. Ese era mi trabajo. Durante 14 años construí relaciones con 7 inversores institucionales. Gente que maneja fondos de capital riesgo, fondos de pensiones, familias de alto patrimonio que invierten en startups. Estas personas no entregan decenas de millones de euros a una empresa porque les guste la presentación de diapositivas. Las entregan porque confían en las personas que van a gestionar ese dinero. Y esa confianza se construye conversación a conversación, trimestre a trimestre, informe financiero a informe financiero. Yo había levantado 18 millones de euros para esa empresa. 3 rondas de financiamiento en 8 años. Cada una más complicada que la anterior porque con el crecimiento aumentan las expectativas, aumenta el escrutinio, aumenta la complejidad de lo que los inversores necesitan ver para seguir creyendo en ti. Y no te digo esto para que pienses que soy una persona extraordinaria. Te lo digo para que entiendas lo que significa perder a alguien así de un día para otro. Esas relaciones no se documentan en un manual. No se transfieren con un archivo de Excel. Son años de llamadas a las 9 de la noche para explicar por qué los números de un trimestre no coincidían con las previsiones. Son años de saber exactamente cómo piensa cada inversor, qué le preocupa, qué lenguaje usa, qué nivel de detalle necesita para sentirse seguro. Son años de haber estado en la sala cuando se firmaron los contratos y de conocer cada cláusula de esos acuerdos mejor que nadie. Y había otra cosa. Una cosa que en aquel momento no me parecía importante pero que con el tiempo resultaría ser la más importante de todas. Durante los últimos 2 años antes de mi despido, yo había empezado a ver cosas en los números de la empresa que no me cuadraban. No eran errores evidentes, no era nada que saltara a la vista en una primera revisión. Era ese tipo de inconsistencia sutil que solo detectas cuando llevas años mirando los mismos reportes y de repente algo huele diferente. Un gasto que aparece en una categoría donde no debería estar. Una transferencia que se registra de una forma que no es la habitual. Ingresos que se contabilizan en un periodo que no les corresponde. Se lo dije a Rodrigo. En varias ocasiones. Y él siempre tenía una explicación. Siempre había una razón, un contexto, una circunstancia particular que justificaba cada anomalía. Y yo las documentaba. Las anotaba en mis archivos. Y seguía trabajando. Ahora entiendo que esas conversaciones, esas advertencias que yo ponía por escrito en correos y en informes internos,
Eran lo que meses después lo pondría todo patas arriba. Pero en ese momento solo eran señales de alarma que alguien no quería escuchar. Lo que Rodrigo no entendió, y esto es el núcleo de todo lo que pasó después, es que mi valor no estaba en saber usar una hoja de cálculo. Mi valor estaba en 14 años de conocimiento acumulado, de relaciones cultivadas, de confianza construida con personas que manejaban millones de euros y que no conceden esa confianza a quien acaba de llegar. Él lo entendió. Demasiado tarde. Antes de que termine el día en que me despidieron, ya sé el nombre de la persona que ocupará mi puesto. Me lo dice Ana, del equipo de operaciones, con esa mezcla de incomodidad y urgencia que tienen las personas cuando sienten que te deben algo pero no saben cómo dártelo. Me llama al móvil cuando ya estoy en el coche, con una caja pequeña con mis cosas personales en el asiento del copiloto. Marta, es Javier Morales. El amigo de Rodrigo de la universidad. Lo conocía. Claro que lo conocía. Javier había pasado por la empresa 2 años antes para una consultoría puntual que no había llegado a ningún sitio concreto. Era un tipo agradable, con mucha energía, muy bueno generando ideas en una pizarra. Pero nunca había gestionado las finanzas de una empresa en crecimiento. Nunca había estado en una sala con inversores institucionales. Nunca había estructurado una ronda de financiamiento. Tenía 42 años y su experiencia financiera más sólida era haber dirigido el departamento de control de gestión de una empresa mediana durante 3 años. Eso no lo hace incompetente como persona. Lo hace absolutamente inadecuado para ese puesto en ese momento. Pero lo que me pareció más revelador no fue el nombramiento en sí. Fue la forma en que se gestionó. Rodrigo no esperó un periodo de transición. No me pidió que dejara documentación detallada. No organizó ninguna reunión de traspaso con los inversores para hacer las presentaciones de forma ordenada. Me cortó el acceso a los sistemas esa misma tarde, antes de que yo hubiera terminado siquiera de recoger mis cosas. Eso fue el error que no se puede deshacer. No el despido. El despido, aunque injusto, era su decisión y su derecho. El error fue creer que la empresa funcionaba como una máquina a la que simplemente le cambias una pieza. Que yo era intercambiable. Que los inversores con los que yo llevaba años trabajando iban a transferir su confianza automáticamente a alguien que nunca habían visto. Esa semana yo recibí 4 llamadas de inversores. 4. Llamaban para preguntarme qué había pasado, para entender el contexto, para saber si debían preocuparse. Y aquí viene la parte en la que necesito que me entiendas bien. Yo no hice nada para perjudicar a la empresa. Ni una sola palabra. A cada uno de esos inversores les dije lo mismo, que había tomado la decisión de seguir mi carrera en otro lugar, que la empresa estaba en buenas manos, que siguieran el proceso habitual de reporting con el nuevo equipo. No dije nada malo. Pero tampoco pude decir nada tranquilizador que fuera verdad. Y los inversores con experiencia saben leer entre líneas. Saben cuando alguien está diciendo lo mínimo que puede decir. Rodrigo, mientras tanto, anunció el cambio internamente como una evolución natural del equipo directivo. Javier apareció en LinkedIn con el título de CFO de la empresa. El comunicado no mencionaba mi nombre en ningún momento. 14 años, y el comunicado no mencionaba mi nombre. Lo vi desde fuera. Desde mi casa. Con mi taza de café de siempre y una sensación extraña en el pecho que no era exactamente tristeza. Era más bien incredulidad. La sensación de estar mirando algo que va a salir muy mal y no poder hacer nada para evitarlo. Esa noche me senté y estuve 2 horas revisando los correos y documentos que tenía en mis archivos personales. Correos que yo había enviado a Rodrigo durante los últimos 2 años alertándole de irregularidades. Informes que yo había preparado señalando discrepancias contables. Documentos que yo había guardado no porque anticipara nada, sino porque así funciono yo. Siempre he guardado mis archivos. Siempre he documentado mis decisiones. Es parte de mi forma de trabajar. Esos archivos, en ese momento, eran solo la evidencia de advertencias que nadie había escuchado. Meses después iban a ser otra cosa completamente distinta. El primer mes después de mi despido fue el más raro de mi vida adulta. Llevaba 14 años levantándome a las 6:30.
Llevaba 14 años con el móvil encendido a todas horas. Llevaba 14 años siendo la persona que resuelve, que anticipa, que está siempre disponible para cuando algo se rompe. Y de pronto no había nada que resolver. No había nadie que llamara. No había sistema al que conectarme. El silencio era atronador. No voy a mentirnos. Hubo días en los que me costó mucho. No porque extrañara específicamente a Rodrigo ni a la empresa tal cual era al final. Lo que echaba de menos era el propósito. La sensación de que lo que haces importa, de que hay personas que dependen de que tú lo hagas bien. 14 años son mucho tiempo para construir una identidad alrededor de algo, y cuando ese algo desaparece de un día para otro, la pregunta de quién eres sin ello es más difícil de responder de lo que esperaba. También hubo rabia. Una rabia tranquila, que no estallaba ni se derramaba, pero que estaba ahí. La rabia de saber que habías dado lo mejor de ti durante muchos años a algo que al final se redujo a una frase de 10 segundos en una sala de cristal. La rabia de saber que habías advertido, documentado, alertado, y que nadie había querido escucharte. Pero la rabia no me paralizó. Y eso, creo, fue lo más importante. A las 3 semanas de mi despido empecé a moverme. Llamé a contactos. Actualicé mi perfil profesional. Empecé a tener conversaciones con personas de mi sector que sabían quién era yo y lo que yo había construido. El mundo de las finanzas en el ecosistema emprendedor es más pequeño de lo que parece, y la reputación, cuando es sólida, viaja sola. Mientras yo reconstruía, la empresa empezaba a desmoronarse. No lo supe todo en tiempo real. Me llegaban fragmentos. Una llamada de Ana, que seguía en la empresa y que de vez en cuando me contaba cosas sin entrar en demasiados detalles. Un comentario en LinkedIn que no decía nada explícito pero que tenía ese tono de urgencia velada que reconoces cuando has trabajado en el mundo financiero. La ausencia de ciertos comunicados que en condiciones normales habrían llegado ya. Lo que ocurrió en esos 6 meses, reconstruido después con toda la información disponible, fue esto. Javier asumió el puesto sin ningún proceso de transición real. Sin entender la situación específica con cada inversor. Sin conocer los términos exactos de los contratos de financiamiento que yo había negociado. Sin tener el contexto histórico que explica por qué ciertos números tienen el aspecto que tienen en esa empresa concreta. El primer reporte financiero trimestral que entregó a los inversores tenía errores. No errores menores, no cuestiones de formato. Errores en los números que contradecían los datos del trimestre anterior y que hacían que los márgenes de la empresa parecieran mucho más saludables de lo que realmente eran. Uno de los inversores lo detectó en las primeras 24 horas. Porque ese es el tipo de gente con la que trabajas cuando has levantado 18 millones de euros. Gente que sabe leer un balance financiero mejor que la mayoría de directivos financieros. Gente que tiene analistas cuyo único trabajo es revisar esos documentos con lupa. Ese inversor pidió explicaciones. Las explicaciones que recibió no fueron satisfactorias. Y eso abrió una puerta que, una vez abierta, no se puede cerrar. Porque en el mundo de la inversión institucional hay algo que vale más que cualquier número concreto: la transparencia. Puedes tener un trimestre malo. Puedes tener 2 trimestres malos. Los inversores con experiencia lo entienden, lo gestionan, te acompañan si confían en ti. Pero si sienten que estás ocultando información, si sienten que los números no son fiables, si sienten que la persona que está al otro lado no tiene el control de lo que debería tener el control, el nivel de confianza se rompe de una forma que no se repara. Y la confianza se rompió. En los 3 meses siguientes, 4 de los 7 inversores iniciaron procesos legales contra la empresa. No todos por las mismas razones, pero el hilo conductor era el mismo: información financiera que no reflejaba la realidad, decisiones de gestión que no habían sido comunicadas según los términos de los acuerdos de inversión, y una sensación generalizada de que algo no cuadraba. Aquí es donde la historia se complica de una forma que yo no anticipaba. Porque cuando los abogados de esos inversores empezaron a revisar la documentación histórica de la empresa, lo que encontraron no fue solo la incompetencia de Javier. Lo que encontraron fue algo que venía de antes. Mucho antes. ¿Recordáis las irregularidades que yo había empezado a detectar 2 años antes de mi despido?
Las inconsistencias que había documentado en correos y en informes internos. Las advertencias que Rodrigo había descartado siempre con una explicación. La auditoría que ordenó el juzgado como parte de los procedimientos legales destapó que esas irregularidades no eran errores. Eran un patrón. Un patrón de manipulación contable que llevaba, al menos, 3 años. Gastos personales de Rodrigo contabilizados como gastos de empresa. Ingresos anticipados que no se correspondían con contratos reales. Transferencias a empresas vinculadas que no estaban adecuadamente documentadas. No voy a pronunciarme sobre si Rodrigo lo hizo con intención deliberada o si fue una acumulación de decisiones progresivamente más malas. Eso es lo que los tribunales determinan. Lo que sí puedo decirte es lo que ocurrió a continuación. La Fiscalía abrió una investigación. Y la Fiscalía necesitaba entender la cronología. Necesitaban saber cuándo habían empezado las irregularidades, si alguien dentro de la empresa las había detectado, si habían sido reportadas, si habían sido ignoradas deliberadamente. Y alguien de la Fiscalía buscó mi nombre en los documentos internos de la empresa. Lo encontraron en 12 correos distintos. 12 correos en los que yo, a lo largo de 2 años, había documentado mis dudas, mis alertas, mis solicitudes de aclaraciones, mis recomendaciones de revisar ciertos procedimientos contables. 12 correos que probaban que al menos una persona dentro de la dirección de la empresa había visto lo que estaba pasando y había intentado pararlo. Me llamaron un lunes por la mañana. Eran las 9:15. Yo estaba en mi nueva oficina. Porque para ese momento, 6 meses después de mi despido, yo ya tenía un nuevo trabajo. La voz al otro lado de la línea dijo que era una fiscal. Que estaban investigando a la empresa. Que mis archivos eran relevantes para la causa. Que si yo estaba dispuesta a colaborar como testigo, mi declaración podría ser clave para entender lo que había ocurrido. Me quedé en silencio un momento. No por sorpresa, no exactamente. Por algo más parecido a esa sensación cuando algo que temías que era verdad queda confirmado. Cuando las piezas que no encajaban de repente encajan. Sí, dije. Tengo todos los archivos. Y estoy dispuesta a colaborar. La empresa cerró 2 meses después. Formalmente, se declaró en quiebra con deudas que superaban los activos en una proporción que hacía inviable cualquier tipo de reestructuración. 43 personas perdieron su empleo. Eso no me produce satisfacción. Quiero que quede claro. Nunca quise que eso pasara. Quería que la empresa funcionara, quería que las advertencias hubieran sido escuchadas, quería que el trabajo de todos esos años hubiera valido para algo que siguiera en pie. Pero no fue así. Y la persona que más directamente causó ese resultado no era yo. Era la misma persona que me dijo que era reemplazable. Hubo una tarde, en medio de todo ese periodo, en la que me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Lo abrí y era de Rodrigo. Solo decía, necesito hablar contigo. No le contesté ese día. Ni ese mes. Hubo un momento en que si hablamos, en el contexto del proceso legal, con abogados presentes, en las condiciones que corresponden a ese tipo de situación. No voy a entrar en los detalles de esa conversación porque hay partes que todavía están bajo proceso judicial. Lo que sí puedo decirte es que no fue la conversación que él esperaba tener. Porque yo no llegué con rabia. Llegué con documentación. Y eso es mucho más contundente que cualquier emoción. Mientras todo eso ocurría, yo estaba construyendo algo nuevo. Después de mi despido tardé 4 meses en encontrar mi siguiente trabajo. 4 meses que en el momento se me hicieron eternos, pero que ahora veo como un periodo necesario. Porque lo que buscaba no era simplemente un empleo. Buscaba el lugar correcto. El lugar donde lo que yo hacía fuera visto y reconocido desde el principio. No después de 14 años. Desde el principio. Tuve varias conversaciones. Rechacé 2 ofertas que en términos de compensación eran atractivas pero en las que algo no me convencía, algo en la forma en que los fundadores hablaban sobre sus equipos, algo en la dinámica de las conversaciones que me resultaba demasiado familiar. Cuando conocí a la empresa que finalmente me contrató, lo supe en las primeras 2 reuniones. No porque fueran perfectos, porque ninguna empresa lo es.
Lo supe porque me preguntaron por mi proceso de toma de decisiones. Por los momentos en los que había detectado riesgos y los había comunicado aunque nadie quisiera escucharlos. Por cómo gestionaba la relación con los inversores en momentos de incertidumbre. Me preguntaron por las cosas difíciles, no solo por los logros. Empecé como directora financiera 6 meses después de mi despido. 1 año y medio después, la empresa fue valorada en 340 millones de euros en su última ronda de financiamiento. Yo lideré esa ronda. Yo estuve en esa sala. Y esta vez, nadie tuvo que preguntarme si era reemplazable. ¿Qué he aprendido de todo esto? Muchas cosas. Pero voy a decirte las 3 que creo que importan más. La primera, el conocimiento real no se transfiere de un día para otro. No importa en qué sector trabajes. Si llevas años construyendo algo, ese algo tiene un valor que no es visible hasta que desaparece. Y cuando desaparece, el coste de esa desaparición es mucho más alto de lo que nadie anticipó. Esto vale para los que están en posición de tomar decisiones de personal. El trabajo invisible existe, y despreciarlo tiene consecuencias reales. La segunda, documentar no es una señal de desconfianza, es una señal de profesionalidad. Yo guardaba mis archivos como parte de mi forma de trabajar, no porque anticipara nada. Pero esa costumbre, que algunos podrían ver como excesiva o paranoica, fue lo que me protegió. Lo que me convirtió de víctima pasible de una injusticia en testigo clave de un proceso que resultaba importante. Documenta tu trabajo. Documenta tus decisiones. Documenta tus advertencias. No sabes cuándo lo necesitarás. La tercera, la dignidad en los momentos difíciles no es debilidad. Cuando salí de esa sala de reuniones aquel martes, pude haber hecho muchas cosas. Pude haber llorado en público. Pude haber dicho todo lo que pensaba sobre Rodrigo delante de los 43 compañeros que estaban al otro lado del cristal. Pude haber utilizado mi acceso a los inversores para torpedear la transición. No hice ninguna de esas cosas. Y esa contención, que en el momento me costó, fue lo que me permitió llegar al proceso legal con credibilidad intacta. La rabia es legítima. Pero la rabia sin control te destruye a ti, no al otro. Hay algo más que quiero decirte, y es quizás lo más personal de todo esto. Durante los primeros meses después de mi despido, hubo noches en las que me pregunté si había hecho algo mal. Si había podido detener lo que ocurrió. Si había señales que no había visto o que había visto y no había sabido interpretar. Si había sido demasiado leal a algo que no se lo merecía. No tengo respuestas perfectas para ninguna de esas preguntas. Lo que sí sé es que hice mi trabajo con integridad. Que cuando vi irregularidades, las señalé. Que cuando me fui con la cabeza alta. Y que el resultado no fue consecuencia de mis errores, sino de los errores de otras personas que tenían el poder de tomar decisiones y lo usaron mal. Eso no me convierte en heroína de nada. No hubo música épica en el fondo cuando declaré ante la fiscalía. No hubo una escena dramática de redención. Fue un proceso largo, a veces tedioso, a veces emocionalmente agotador. Dar declaraciones, revisar documentos, recordar conversaciones de 2 años atrás y tener que articularlas con precisión en un contexto legal. No es glamuroso. Pero era lo correcto. Lo que sí hubo, y esto sí me importa decírtelo, fue el momento en que me senté en mi nueva oficina, el día que confirmamos la valoración de 340 millones de euros, y me di cuenta de que había llegado ahí no a pesar de lo que había pasado, sino en parte gracias a ello. Porque lo que viví me obligó a ser más selectiva. A ser más clara sobre lo que necesito en un entorno de trabajo. A saber reconocer mucho más rápido las señales de alarma. A tener conversaciones difíciles desde el primer momento en lugar de esperarlas para cuando ya es tarde. Suena a cliché decir que las crisis te hacen más fuerte. Pero lo que en realidad hacen, si las procesas bien, es que te hacen más precisa. Más honesta contigo misma sobre lo que vales y sobre lo que no estás dispuesta a tolerar. Y eso, al final, es lo más valioso que puedes tener en cualquier carrera profesional. Rodrigo sigue en proceso judicial en el momento en que grabo esto. No voy a hacer predicciones sobre el resultado porque no me corresponde. Lo que sí existe, con toda su frialdad y su objetividad,
Son los documentos. Los correos. Los informes. Las advertencias que alguien escribió y nadie quiso leer. Y existe también una empresa valorada en 340 millones de euros con una directora financiera que sabe exactamente, con una claridad que 14 años no le dieron pero que un martes de despido sí, cuánto vale su trabajo. No eres reemplazable. Nadie que construye con integridad lo es. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Estas historias no son fáciles de contar ni de escuchar, pero creo que importan. Si te ha resonado algo de lo que he contado hoy, deja un comentario. Me interesa saber qué parte de esta historia te llegó más. Y si conoces a alguien que esté en un momento difícil profesional, alguien que siente que lo que hace no se ve o no se valora, mándale este vídeo. A veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Suscríbete si quieres más historias como esta. Nos vemos la semana que viene.